Saludos y Dios te bendiga. Bienvenidos a este video número 11, donde quiero compartirte un mensaje muy especial. Un mensaje que ha transformado mi vida y la vida de millones de personas alrededor del mundo. Te ruego que prestes mucha atención, porque este es el mensaje más importante de nuestras vidas. Hoy quiero hablarte del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. El mensaje que enseña que por medio de su vida, muerte y resurrección, Jesús ofrece perdón de pecados y reconciliación con Dios a quienes creen en Él. Hoy quiero explicarte el Evangelio de la manera correcta, exactamente como lo exponen las Escrituras. Porque el mensaje de bendición que propone el Evangelio, la promesa de que por la fe serían benditas todas las naciones, no tiene nada que ver con dinero, ni prosperidad, ni bienes materiales, sino que solamente se trata de restauración y reconciliación con Dios. Yo creo que todos nos podemos identificar con el deseo de que algún día se acabe la maldad y la injusticia en el mundo. Soñamos con un entorno donde la desigualdad, el sufrimiento y la violencia queden atrás y sean reemplazados por respeto, compasión y amor al prójimo. Hoy quiero recordarte que este también es el anhelo de Dios para la humanidad, que todos puedan rechazar lo malo y hacer el bien, que nos amemos unos a otros como Dios nos amó a todos. Sin embargo, siendo sus enseñanzas lo único que puede hacer todo esto realidad, la humanidad ha escogido rechazarlo. Y esto es lamentable, porque al hacerse sordos a la palabra de Dios, no llegan a comprender que ese es verdaderamente el pecado del mundo. Según Romanos capítulo 1, el pecado no se limita a transgresiones específicas de la ley, sino que en lo más profundo, el pecado abarca una actitud de rechazo hacia Dios, que se manifiesta en no honrarlo ni agradecerle como corresponde, no dándole a Dios su lugar como Dios y Creador sobre todas las cosas. La palabra señala que la evidencia de Dios está claramente visible en la creación, pues todo lo que existe testifica de su poder y su gloria. Sin embargo, cuando se trata de Dios, la humanidad ha preferido rechazar hasta la evidencia. Veamos cómo está escrito en Romanos capítulo 1. Comenzando en el versículo 18, la Biblia habla de la culpabilidad del hombre y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este rechazo es lo que lleva a la humanidad al endurecimiento del corazón, a los malos pensamientos y a tomar decisiones que no convienen, a una condición en la que la mente y el corazón están completamente cegados a la verdad de Dios y la persona es incapaz de aceptar su voluntad, sin reconocer que lo que Dios quiere es simplemente lo mejor para cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios no quiso que la humanidad permaneciera en esta condición, por lo que decidió intervenir por última vez al enviar a su Hijo y poner en marcha su plan de salvación. Esta es la buena noticia de la que quiero hablarte hoy. Dios tuvo misericordia y su gracia proveyó un camino de salvación en lugar de juicio. En el libro de Juan capítulo 3 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a nosotros, Dios envió a su Hijo al mundo. Jesús es la buena noticia, el camino de salvación que Dios ha proveído. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Cumplió con todos los requisitos de la ley y luego dio su vida en la cruz del Calvario como el precio por nuestra libertad, para librarnos de la esclavitud del pecado y redimirnos de toda maldición.
Jesús dio su vida en intercambio por la nuestra. En la cruz, Jesús recibió el castigo que la humanidad merece. Nosotros somos los que rechazamos, despreciamos y desobedecemos a Dios. Nosotros todos estábamos destinados a una vida de miseria y opresión separados de Dios. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio por amor. El que no conoció pecado, cargó con el pecado del mundo para proveer un camino al arrepentimiento y a la reconciliación. Veamos cómo está escrito. En el libro de Marcos capítulo 1 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí la palabra nos comparte una apertura poderosa a la predicación del evangelio. Estos versos no solamente relatan el comienzo del ministerio de Jesús, sino que también incluyen un vistazo al problema de la humanidad y la invitación a corregirlo, pintando una imagen completa de la voluntad de Dios, al identificar el problema, la solución y el llamado. Fíjate cómo comienza el versículo 14, donde dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. El que conoce la historia de Juan el Bautista sabe que Juan fue enviado a preparar el camino del Señor, a predicar específicamente sobre el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados y a anunciar la llegada del Mesías, literalmente a preparar los corazones para recibir las buenas noticias. Y dice la palabra que los creyentes de Judea y Jerusalén venían a él y eran bautizados confesando sus pecados. Sin embargo, cuando Juan se dirigió a un incrédulo, en este caso al rey Herodes, y señaló su maldad por haber tomado por mujer a su cuñada, Herodes simplemente rechazó la verdad. En su corazón no había ningún tipo de arrepentimiento. Y no solo encarceló a Juan, sino que después de un tiempo también dio la orden de matarlo. Esto específicamente nos plantea el problema al que se hace referencia en Marcos capítulo 1, como el mundo rechaza la verdad de Dios. Esto muestra esa culpabilidad universal que se nos explica en el libro de Romanos, el pecado de aquellos que con impiedad e injusticia quieren detener la verdad de Dios. Ahora en Marcos capítulo 1, Jesús también dijo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Este verso anunció que el plan de Dios para redimir a la humanidad se estaba llevando a cabo en ese entonces, a través de la presencia y la obra de Jesucristo. El reino de Dios acercándose significa que Dios estaba interviniendo activamente en la historia para cumplir sus promesas y reconciliar al mundo consigo mismo. Las predicaciones de Jesús se centraron en anunciar el reino de los cielos, llamando a las personas a hacer el bien y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús enseñó acerca del amor a Dios y al prójimo como los mandamientos de los cuales depende toda la ley y los profetas. Jesús predicó sobre la fe, el perdón, la humildad y la justicia. Y su mensaje se confirmó con milagros que revelaron su autoridad divina. Jesús no solo proclamó el evangelio, Jesús encarnó el evangelio, siendo él mismo la respuesta divina al problema del pecado, siendo él mismo el mensajero y el mensaje de las buenas nuevas. Esto no debió tomar por sorpresa a nadie que estuviera verdaderamente esperando el día del cumplimiento, ya que desde el principio Dios había revelado abiertamente su plan para restaurar a la humanidad. Esto lo podemos ver a través del gran número de profecías en la Biblia, profecías que muestran la soberanía de Dios y como todo lo que ha prometido tiene que cumplirse. Y digo desde el principio porque fue justo después de la caída de Adán y Eva, como se lee en Génesis capítulo 3, que Dios anunció la primera profecía, cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios menciona por primera vez la palabra simiente.
que quiere decir descendencia. Aquí se nos revela la promesa del Mesías, la simiente de la mujer que nacería para redimir a la humanidad y deshacer las obras del diablo. Y asimismo, a través de las Escrituras, cada aspecto de la vida de Jesucristo fue predicho con siglos de anticipación, revelando en él el cumplimiento de las promesas. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que de alguna forma tendría que probarle al mundo que Jesús era quien dijo ser y que su sacrificio era necesario para vencer el pecado. Yo no sé tú, pero qué mejor manera de probar esto que anunciándolo antes de que suceda. Por lo que Dios anunció su llegada al revelar que nacería de una mujer virgen. Su ministerio al revelar que restauraría a los creyentes. Su rechazo al revelar que sería maltratado y despreciado entre los hombres. Su sufrimiento al revelar que cargaría con el peso de los pecados del mundo. Su muerte al revelar que sería crucificado y sepultado. Y su resurrección al revelar que después de su sufrimiento vería linaje. Todas estas profecías y muchas otras más fueron todas cumplidas en la vida de Jesús de Nazaret, de acuerdo a como estaba escrito. Y una vez más, aquel que fue enviado a compartir el mensaje del reino fue rechazado por el mundo. Hoy quiero explicarte algo muy importante acerca del Evangelio. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido un proceso para el perdón de los pecados del pueblo. Un ritual que se llevaba a cabo todos los años en el día de la expiación, donde se sacrificaba a un animal sin defecto y su sangre limpiaba lo que se había contaminado por el pecado. Luego otro animal era investido con los pecados del pueblo y era enviado afuera del campamento al desierto. A este ritual se le conoce como la sustitución. En esencia, el proceso donde un sustituto paga el precio del pecado en lugar del pecador. Y es por esto que el Evangelio de Jesucristo se centra en su vida, su muerte y su resurrección como el cumplimiento del plan de salvación. Cuando hablamos de su vida, Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, cumpliendo con el requisito número 1, una vida sin defecto. Cuando hablamos de su muerte, fue el derramamiento de su sangre en el monte Calvario lo que limpió los pecados de quienes creyeron en él, cumpliendo con los otros 2 requisitos de la expiación, el derramamiento de sangre y el llevar los pecados fuera del campamento. En el caso de Jesús, fuera de la ciudad de Jerusalén. Por otra parte, su resurrección fue la prueba final de que Jesús es quien dijo ser, donde se demuestra que su sacrificio fue acepto delante de Dios. Y Jesús fue levantado de entre los muertos con poder y con gloria, habiendo obtenido la victoria sobre el pecado y la muerte. En la cruz, Jesús ofreció su vida como el sacrificio perfecto que la ley requería para quitar el pecado. Y como si fuera poco, también nos atribuye su justicia, lo que nos permite ser justificados delante de Dios. Él tomó nuestro pecado y nos regala su santidad. Este intercambio es el corazón del Evangelio y la base de nuestra salvación, la muestra de amor más grande que jamás se haya contado. Cuando Dios ve la cruz, piensa en ti, y cuando te ve a ti, piensa en su Hijo. Por su sangre, la redención y la reconciliación con Dios es posible para el que cree. Como está escrito en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en Marcos capítulo 1, Jesús mismo extendió el llamado diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El concepto del arrepentimiento en la Biblia va más allá de simplemente sentir remordimiento por una acción incorrecta. Es un sentir espiritual. El arrepentimiento implica un cambio profundo en la mente y el corazón. Es la certeza de que necesitas un cambio de dirección, empezar de nuevo. Es reconocer tu pecado al haber rechazado a Dios y decidir que es tiempo
de volverte a Él. Durante su ministerio, Jesús tuvo una conversación muy interesante con los líderes religiosos que rechazaron el cumplimiento de la palabra, donde les compartió dos parábolas directamente relacionadas con todo esto. En Mateo capítulo 21, Jesús compartió la parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados. Veamos cómo dice la Escritura. Cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Estos pasajes revelan el profundo simbolismo de la relación entre Dios, su pueblo y los líderes religiosos. El dueño de la viña representa a Dios, quien con paciencia y amor confía su obra al cuidado de los líderes religiosos, esperando que produzcan frutos de justicia y fidelidad. Sin embargo, los trabajadores, cegados por la codicia y el egoísmo, rechazan a los siervos enviados por el dueño, que simbolizan a los profetas enviados por Dios a lo largo de la historia. Este rechazo culmina en el asesinato del hijo, una clara referencia a Jesús, quien también fue rechazado y crucificado por los mismos líderes que debían guiar al pueblo en la obediencia a Dios. Como has podido ver y escuchar hoy, las profecías sobre nuestro Señor Jesucristo, habladas siglos antes de su llegada, se cumplieron con una precisión asombrosa. Cada palabra profética, cada milagro, cada detalle de su vida, muerte y resurrección nos habla de un plan de restauración divino, el Evangelio, diseñado por Dios mismo para traer luz a un mundo en oscuridad y que podamos ser reconciliados con Él. Hoy, al reflexionar sobre el cumplimiento de estas profecías, al reflexionar sobre este sacrificio tan grande
y ver cómo la humanidad siempre ha rechazado a Dios, la invitación es clara y es urgente. Vuélvete a Dios y cree en el Evangelio. No hagas lo mismo que ha hecho el mundo en cada uno de los ejemplos que nos da la Biblia. Ponle un paro al rechazo de la palabra de Dios. En el Edén, Adán rechazó la palabra. En la historia de Moisés fue el pueblo de Israel. En la de Juan fue Herodes y en la de Jesús fueron los líderes religiosos. Una y otra vez vemos el rechazo a la palabra de Dios. El pueblo de Israel rechazó a cada uno de los profetas que fueron a anunciar la palabra de Dios. Y hoy día el mundo sigue atrapado en este patrón de rechazo. Mis amados, el Evangelio de Jesucristo verdaderamente es poder de salvación para el que cree. No le des más la espalda a Dios. Jesucristo te llama a aceptar su sacrificio para que puedas encontrar perdón y redención en Él. No endurezcas más tu corazón. En 1 Corintios capítulo 1, Pablo explicó algo maravilloso acerca del Evangelio, diciendo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si este video ha tocado tu corazón, no lo pienses más. Es tiempo de dar ese paso de fe y comenzar una nueva vida bajo la cobertura y el amor de Dios. Hoy esta invitación sigue vigente. Si estás listo para poner tu fe en Jesucristo y darte la oportunidad de recibir este regalo de salvación, te invito a orar conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. Creo en mi corazón que moriste en la cruz por mí, que tu sangre ha limpiado mi pecado y que resucitaste al tercer día para mi justificación. Hoy confieso con mi boca que por tu sacrificio soy declarado justo delante de Dios. Por favor, ven a mi vida y llena mi corazón. Hoy cancelo y echo fuera todo aquello que quiera separarme de ti y te acepto como mi único Señor y Salvador. Ayúdame a vivir para ti, de manera que sea agradable a Dios y dé testimonio al mundo. Amén. Si has hecho esta oración, has tomado la mejor decisión de tu vida. Yo estoy seguro que tu vida cambiará para siempre. Te felicito. Hoy has provocado fiestas en el cielo. Gracias por permitirme compartir este mensaje contigo. Espero que este video haya sido de bendición a tu vida. Si sientes comunicarte un mensaje directo, será bien recibido. Escríbeme. Tómate la libertad de dejarme saber que has recibido al Señor como tu único y exclusivo Salvador. Amén. Si crees que este video puede ser de bendición a alguien más, regálame un like y compártelo. Y no olvides suscribirte al canal para que recibas notificaciones cuando publique nuevo contenido. Solo tienes que presionar el botón señalado a continuación. Hasta aquí este video y que Dios te bendiga siempre.